¿Qué es el cuento? Ya, es que ¿Qué es el cuento, por puntual. favor, de forma breve? La pregunta mientras ya digo quién es. La pregunta es un concepto de fuente de consulta. ¿Qué es para ti la fuente de consulta? A ver, Kevin Andrés, ¿para ti qué son las fuentes Pero no de está, consulta? Kevin no está. Kevin Andrés Leguizamón, No está. ¿no se ha conectado? No está, Oli. No. Siguiente. Siguiente entonces, Neicol, ¿qué son fuentes de consulta? Michael, di otra vez. Neicol, pregunté, ¿qué son las fuentes de consulta, Neicol? Para evaluar. Nada, la misma pregunta para Brandon. La misma pregunta, ¿qué son fuentes de consulta, Brandon? ¿Cómo, profe? Serio. ¿Qué Ya. son fuentes de consulta? Fuentes de consulta, o sea, la primera que estamos viendo, que están los libros, los textos, bueno, eso, los documentos. ¿Qué son Pues para eso ti? es ¿Qué son? libros, documentos, textos del internet, ¿no? Sí, Eso esos es. son, pero yo no le dije que los nombrara, sino ¿qué son? ¿Qué son? Son, Uy, no le entiendo. O ¿Cómo sea, así? No, ¿qué son no le los entendí. medios de consulta? Para ti, ¿qué son La medios de definición. consulta? La definición de medios de fuentes de consulta. Definición de fuentes de consulta. Sí, ¿qué son? Ay, no, no sé, profe. Bueno, No sé. Es que, dile, entonces, Sebastián dice que él sabe. Sebastián, ¿me puedes decir qué son fuentes de consulta? Espérate, ¿Qué son fuentes de consulta? espérate un momento. Ya, ¿Sí? ¿Listo? espérate. A ver, ¿te escucho? Espérate, abuelita. Profe, ¿me escucha? Sí, estoy escuchándolo. Ahora sí. Fuentes de consulta son. No, pues las fuentes de consulta es por donde uno pues investiga todo lo que uno necesita, como el internet, lo que usted está diciendo ahorita, el internet, Sí, muy los bien, libros, claro, todo eso. claro, Sebastián, esa es, sí, Sebastián, ¿tienes nota? Ush. Bien, listo. Bueno, sigo preguntando. Ahora, nombra las fuentes de consulta. A ver, Nicolás, nómbrame las fuentes nombrarlas solamente, decirlas. ¿Cuáles son las fuentes de consulta? Nicolás, ¿me escuchas? Espérate porque es que no sé. No. Bueno, más adelante le pregunto a Nicolás que no entra para preguntarle la voz. Entonces, Tomás, ¿cuáles son las fuentes de consulta? Espérate. Esa no. De Tomás, sí. Aleja. Ujú. Tomás. Listo. Tomás, ahora sí. ¿Cuáles son las fuentes de consulta? Tomás, te estoy escuchando. Las fuentes de consulta, enuméralas. O sea, dígala cuáles son. Son el internet, Sí, los libros sí. Ujú. y no me acuerdo de la otra, profe. Pero sí está bien, está bien. Bueno, seguimos. ¿Qué me puede decir hábleme sobre el internet? ¿Ya Nicolás ya está? Entonces, Romero Nicolás. Dile a Sergio que él Sí. quiere hablar de Bueno, Sergio, ¿para ti qué es el internet? Cuénteme, ¿qué es para ti el internet? El internet es donde Sí. uno puede investigar, donde puede investigar sobre cosas importantes y le ofrece una diversidad de recursos y le da y consulta completa. Sí, herramienta completa para consultar. Muy bien. Sí, Sergio, bien. Seguimos. A ver, ahora hábleme sobre los libros. A ver, Kevin Leguizamón, habla sobre los libros, porque son importantes. Leguízame, profe, sin N, por favor. Bueno,
Sí, Leguízamo. Sí. Los libros nos ayudan pues a aprender a leer, primero, ¿no? O sea, a entender lo que uno lee, Sí, bien. a la ortografía, a la letra, todo lo que tiene que ver con las letras, con los párrafos, a saber escribir y redactar algún mensaje o alguna carta importante. Bueno, Nos ayuda también a, o sea, lo que uno está leyendo, lo más probable es que le quede en la cabeza grabado. sí, bueno, bien. Kevin, bien. Ahora hábleme del tema los documentos. A ver, María Fernanda, Carlos no ha llegado. la niña. María Fernanda, documentos para ti, ¿por qué son importantes los documentos? ¿O qué son? Para mí, los Sí. documentos son como cosas importantes de la historia, así como si uno va a averiguar algo de la historia antigua, por ejemplo, de otro país, uno busca documentos de la Sí, historia y todo eso, como se nos dijo, en la explicación. ahorita. Sí, bueno, Está bien. bien. Ahora sí, Nicolás, ¿ya te puedes preparar? Sí, ¿Ya? señora. Bueno, entonces te Sí, hago señora. una pregunta. ¿O sobre qué quieres hablar? De lo que expliqué, como qué le llamó la atención de lo que explicamos y vio en diapositiva. Pues la profe, no, yo le había escuchado la pregunta que me había hecho la profesora, la Ah, de, bueno, listo. Dímela. entonces, pues para mí los formatos de búsqueda, creo que eran, sí, ¿cierto? Pues no sé, para mí es cuestión como sobre las cosas del internet, sobre las páginas web, redes sociales y Sí. cosas así, ¿no? Ujú, claro. Sí. Bueno, Nicolás, ve, es ser breve y explicar lo que es. Bueno, la pregunta va para los que no me han contestado. Vuelve la pregunta. Entonces, sí, hago la pregunta y digo, ¿quién me la contesta? Nombre las clases de libros. Nómbrelas, solamente nombrarlas, no explicarlas. A ver, Ney, nómbreme las clases de libros. Tan fáciles esa pregunta. A ver, ¿cuáles? Nicole. Las clases de libros son como las biografías, Sí. ¿sí? Las No, pero monografías. nómbralas. Son cuatro clases de libros. Recuerden, yo les empecé a explicar que el cuento, algo del cuento y por qué se llamaba cuento, a qué pertenecía y eso. Acuérdese. ¿Se llama libros? Literarios, Recreativos. Bueno, dime una. lingüísticos. No, no dijimos. Prepárese otro que no me haya contestado esa misma pregunta, me la puede estar respondiendo. Sebastián, ¿no te ha respondido? Ay, ve ahí, está acá. Ya, ahorita le pregunto. Entonces, Bueno, pregúntale eso. ¿ninguno más? Ay, Abuelita, pregúntale por eso. favor. No, pues es que Carlos necesito ya que se me conectó. digas. A ver, Carlos, ¿cuáles son las clases de libros? Clases de libros, nómbralas. Qué pena, profe, es que pues, no está. ¿De qué están hablando primero que todo? Anterior que Estamos evaluando explicaste. de la explicación anterior y las diapositivas que ya copiaron. Estamos viendo cuáles son las clases de libros, solamente nombrarlas. Son 4. Entonces van a nombrar las 4. Están los antiguos, modernos, ¿cierto? Antiguos yo no dije. Sí, No, sí, yo la escuché. no, pero Sí. no hay ninguno. Sí, dije que Bueno, en los entonces enciclopedias así tipo sí, entonces enciclopedia eso se llaman de consulta, libros de de consulta. consulta. Otro. De consulta. Bueno, bien. ¿Cuál otro? No, se me olvidaron los demás. Si Bueno. era, a ver, profe, me acuerdo. Entonces, pendiente, le pregunto a otro y luego me contesta la pregunta. Listo, profe. A ver, Jean Paul, ¿recuerdas ya la clase de libros? Clase de libros. Jean Paul. Sí, Nicole, Jean Paul. ¿No sí está? Nicole. Señora profe. Nicole, a ver. Nicole, ¿cuáles son las clases de libros? Nómbralas.
No, profe, no me acuerdo. Por favor, las clases de libros, yo se las di en las diapositivas, ahí las tienen, las copiaron, recreativos, informativos, de consulta y científicos. Cada uno está explicado, son 4. Esos son las clases de libros. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Brandon está? Sí, no está. Brandon, Espérate, yo le pongo el sonido. Brandon, hago la pregunta y entonces explíqueme la clase de libros de recreativos. ¿A qué se refieren los libros recreativos? ¿Relatan historias o narran? Recreativos. Mamá, espérate. Ay, ¿Me no. puede dar ejemplos? ¿Cuáles son? Clases de libros recreativos. No sé. ¿A qué se refieren los recreativos? ¿Nada? Mm, Entonces, Iván Felipe. O sea, ¿tú dónde vas a Iván ir? Felipe. Ah, No está. Iván Felipe. Iván Felipe, el primero de la lista. Ah, perdón. Iván Felipe. Espérate que no sé. Iván Felipe Arteaga, para ti es esta pregunta. ¿Qué Es que creo son que no textos está. recreativos? Él no está. ¿No está? No. Entonces no tiene nota, no tiene asistencia. Pensé que era que no le llevaba la asistencia. No, no está. Entonces, no, Sergio. no está. Entonces, no sé si está. Brandon, Brandon ya acabó de Ya. responder, pero como Brandon, cuando ¿qué son cuentos recreativos? él Perdón, ya libros está. recreativos. Él Y ya me di la respuesta. Libros recreativos. Abuelita, pues que ya Pues son cuentos, ya la respuesta, pro. él ya te dio la respuesta. Sí. Ya. María José Carranza, María José. Espera. ¿María José no está? No, Ay, Dios mío, ¿qué hacemos con María José? Sergio. Jean Paul, ahora sí creo que me va a contestar. A ver, ¿a qué se refieren los libros de consulta? Por favor, son notas que deben tener para el segundo periodo. ¿Qué son los libros de consulta? Deme una definición y me pueden dar ejemplos también. A ver, libros de consulta. Son los libros de consulta son libros que sirven como para contribuir al aprendizaje de las distintas materias. Sí, por ejemplo, ¿me puedes dar un solito ejemplo? Si quiere 2. Importantísimo que todos los días debemos tener ese medio de consulta. ¿Y cuál sería? Que yo siempre les peleo por esa fuente de consulta. No, un ejemplo no sé, profe. Diccionario. Ay, por favor, el diccionario. Yo siempre les digo, fuente de consulta, diccionario. Eso todo buen estudiante, y cuando expliqué, le dije, todo buen estudiante siempre porta el diccionario. Esa es la principal fuente de consulta. Uno de los libros, la fuente de consulta. Diccionario, el atlas, las enciclopedias, y otro que les dije en este momento se me escapó. Entonces, esos son los libros No, profe. que se refieren a consulta. Es que el diccionario es una fuente de consulta y es la principal en toda área del conocimiento, en biología, en sociales, en estadística, en toda, hasta para geometría y matemática necesitan consultar el diccionario. Principal fuente de consulta. A ver, y van a ver quién me faltó. María José, no está. Nicole, ¿será que me puede? Me contestó hasta como un poquito más de la mitad. Carlos, ¿ya está listo para contestar? A ver, Sí, más o menos. de lo que expliqué y que consignaste las diapositivas, ¿qué le llamó la atención? Explícalo brevemente. Vea, ahí le doy la oportunidad. Explique
de los conceptos que expliqué y que copiaron en las diapositivas, brevemente. A ver. No, no sabría decirle, profe. Es que en un ¿No? momento, no, es que en un momento estuve un poco ocupado, entonces no le puse mucha atención. No, no, Carlos, por favor. Entonces, ¿qué me puedes decir del Internet? El Internet, ¿qué puedes decirme del Internet? Es una fuente con mucha información de todo tipo de búsquedas, ¿Sí? como las que usted mencionó, como Ujú. como el diccionario, las enciclopedias y todo eso. También está incluido también entre los libros de consulta. Prácticamente ahí están incluidos todo el tipo de libros, Sí. tanto en PDFs como en libros virtuales y etcétera. Ujú. Bien. A ver, Carlos, te pregunto, ¿utilizas Internet esporádicamente o continuamente? Continuamente. Muy bien. Bueno, listo. Ya tiene la nota, Carlos. Casi se me va sin nota. Y no se podía. Carlos. Bueno, yo creo que nadie más, todos tienen nota, menos los que no vinieron, los que no contestaron. Continuamos, ahora sí continuamos la clase porque el tiempo. El nuevo tema se denomina el relato de aventuras, un tema que para todos es muy conocido, les agrada porque sobre todo los adolescentes y preadolescentes ese tema es fabuloso para ellos. Entonces, ¿a qué se refieren los relatos de aventura? Entonces, los relatos de aventuras son los que relatan historias de viajes, de pruebas, de recorridos que hacen los personajes. Y entre los personajes principales de estos relatos de aventuras están los héroes, que hace como protagonista casi en estos casos de relatos. También hay en grupos de personajes y con un tema principal. El tema principal es los temas que se derivan de estos relatos de aventuras. Relatos de aventuras como pueden ustedes mismos, ustedes que han visto tantos relatos de aventura, pueden estar explicando esto magníficamente. Sino solamente aquí está resumido y está solamente lo que son los relatos de aventuras. Relatos de aventuras. La palabra lo dice. Aventuras son simplemente aventuras. Estas historias tienen un argumento. En unos resulta el argumento breve, en otros resulta el argumento extenso, y ahí relatan riesgos, también relatan sorpresas, suspenso, en misterio también, misterios, relatos misteriosos, ¿no? Y aquí ellos priorizan muchísimo la acción, la priorizan, o sea, le dan mucha importancia a los personajes a la acción. La acción la redactan de una manera que les nace, una manera real. Entonces, tienen prioridad en la acción y por eso estos relatos de aventura resultan interesantes a la juventud, también a los adultos, a las personas que les gusta mucho esto de aventuras, bastante, porque hay personas que les gusta mucho el riesgo. Dice, ay, qué bueno ese relato de aventuras, de hay riesgo, hay sorpresa, hay suspenso, misterio. ¿Ve? Esos son los relatos de aventuras. Entonces ahí tienen un resumen, solamente ahí está lo principal, pero ustedes me lo pueden explicar con sus palabras, que es para cada uno un relato de aventura. ¿Qué puede explicar? Pertenece siempre estos relatos al género narrativo. Al género narrativo pertenece. Están narrados algunos de estos relatos en primera persona y otros relatos cuando hay grupo de personajes, entonces ya son narrados en tercera persona, ya los narran en tercera persona. O sea, en las dos personas de los verbos están narrados los relatos de aventuras. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiados personajes, que generalmente entonces están narrados en tercera persona. Tercera persona siempre son narrados. Bueno, ¿entendido? Si tienen alguna pregunta de acá, la pueden hacer. Si ya copiaron la diapositiva, voy a pasar al siguiente.
No dice nada. Su esposa pues, no dice nada. Los espero otro momentico. Pero esto, ¿por qué no me da el favor? Así darle un correo. Pero yo necesito saber por qué de pronto es. Sí, a ver. Y yo cuando le diga que, cuando le haga que lo silencie. Que lo acabe. Bueno, entonces. Lo de relato de aventuras. ¿Lo entendieron? A ver, alguien que me dé, el que quiera participar en la clase, si yo preguntar, a ver, entonces, para ti, ¿qué es un relato de aventuras? Narran Me agrada, historias donde me los agrada. viajes, pruebas y recorrido que deben emprender el Pero no personaje lea. principal. Pero está en el libro, pues da ahí, ¿qué quiere que quede? A ver, Es que saque un resumen. a ver, solamente hágame un Ah, bueno, entonces resumen, son los que narran historia, viajes, pruebas y Juan recorrido. Sebastián. Personal. ¿Qué es el opinión personal? Estoy preguntando. Se Opinión rió. personal. ¿Qué es un relato de aventuras? Y me- Podría decir que, Perdió. por ejemplo, los libros de Harry Potter son libros de relatos de aventura, Sí, Se eso. rió. por así decirlo, ¿no? ¿Quién me habló, Mm, Sebastián? como Carlos. por así ¿Jugar del decir, torneo? historias donde tienen héroes, villanos, y aparte pues también ciencia ficción, viene incluido. Carlos es el que está hablando, ¿cierto? ¿A Carlos. usted ya le dijeron? Sí, señora. Bueno, porque es que le estoy calificando. Entonces, bien, bien, Carlos. Lo del A torneo. ver, otro que quiera participar son personales, respuestas Ahorita le digo. personales, que es un relato de aventuras. Profe, un libro científico sería el álgebra de Baldor. ¿Un libro científico? Sí, sí. Un libro de una fuente de consulta. El álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor. O bueno, sí, eso. Sí, científico. Bueno. ¿Qué es un relato de aventuras? Otro que quiera participar en personal. Respuesta personal. Esto que estoy preguntando es personal. ¿Qué es un relato de aventuras? Y me dice si le gustan los relatos de aventuras o me puede dar un ejemplo. También es participación de la clase. A mí me gustan tales y tales, son de aventuras. Me gustan, la verdad que me gustan y por eso los he leído. Eso es lo que tienen que decir. Es personal. ¿Ninguno más? Bueno. ¿Quién me va a dar la respuesta? Sigue la misma pregunta. Participación en clase, pregunta personal, ¿qué relato de aventuras? O me gusta el relato de aventuras y doy uno o dos ejemplos. El que va a hablar puede decirme el nombre y empieza a hablar. Kevin, ¿tienes bien conectado? Que no da reinicio para preguntarte. ¿Alguno quiere dar el significado? ¿Nada? ¿Qué? Kevin, ¿ya? ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es si quieres, puede darme el concepto de relato de aventuras. O si no me dice, si te gusta el relato de aventuras, me puedes dar uno o dos Me ejemplos. están preguntando a Kevin que... Son viajes raros, viajes que normalmente uno no haría, o sea, como historias imaginarias, le podemos decir, o fantasías. Sí, de Que riesgo. uno en la vida real no podría hacer, o sea, cosas que personajes con magia, con cosas así que en la vida real, pues obviamente no son posibles. ¿Cuentos ficticios o novelas ficticias? Entonces, ¿te gustan los relatos de aventura?
Eh, Algunos. ¿Algunos? Porque porque hay otros que ya se pasan de su soporte, de su lógica, pero sí hay algunos que sí me gustan. Bien. ¿Recuerdas cuál has leído? ¿Cuál relato de aventura? ¿Recuerdas de alguno? Harry Potter. Kevin. Bueno, bien, Kevin. Bien en participación. Eso es para Yo participar. creo que Kevin lo único que sí ha leído es Condorito. Nicolás ha leído Condorito. A ver, cuénteme, Nicolás, ¿qué enseñanza te dejó el Condorito? Condorito es un cómic y pues no es que deje de enseñanza, sino deja aprendizaje ¿Es aprendizaje? diferente. Bueno, primero te digo, ese le puede estar sirviendo para la próxima guía. Es una historieta. Ese está considerado como historieta. Una historieta. Lo analizas y verá que es una historieta. No me sirve para el relato de aventuras, porque yo no veo aventuras por ningún lado. Aventuras, pero que son fantásticas, no tienen riesgo, no tienen sorpresa, misterio tampoco, no tiene como peligro. Profe, ¿y usted ya se leyó el libro de Da Vinci? Entonces, Porque yo ya me lo leí. ¿el libro de cuál libro de Da El Vinci? libro de Da Vinci. ¿Quién Sí, era? el libro de ¿Cuál él. sería? ¿Cuál sería? Bueno, ¿alguien más me va a participar en la clase? ¿Con el tema? Bueno, listo. Bueno, entonces ahí están las características de lo que estamos hablando precisamente es del relato de aventuras. Como todo relato tiene características. Entonces, las características están el predominio de la acción sobre otros elementos literarios. Esa es la primera. La segunda, orden cronológico. Se las nombro para cuando las pregunten, las sepan decir. Orden cronológico. La tercera, lugares y ambientes de los relatos. Son tres características. Bueno, en la primera característica, que se llama predominio, van copiando la diapositiva, por favor, les recuerdo, porque debe aparecer, y ahorita además les voy a preguntar si tienen la diapositiva, eso les sirve para que ustedes mismos me contesten bien. Bueno, estos relatos, o sea, la primera característica se refieren preciso al relato de aventura y tienen como finalidad principal la presencia de la acción en la trama del relato. Los hechos son medios para atrapar la atención del lector. Los hechos, o sea, las acciones me dan a conocer hechos que que prestan atención, o sea, son llamativos, son relevantes. Entonces, como prestan atención y son relevantes, me llaman la atención cuando leo. O sea, al lector siempre le agrada estos hechos. En estos hechos, lo más que predominan es el peligro, el suspenso, también el misterio y la sensación de estar alerta. Quien lee estos relatos está alerta a ver qué sucede. Si el desenlace va a ser caótico, va a ser positivo, va a ser de alegría o va a ser de suspenso. Entonces, en estos relatos, en el predominio de la acción, o sea, en los relatos predomina la acción, precisamente por lo que antes explicábamos en los elementos literarios. Bueno, pasamos a la segunda, que es orden cronológico. Ya tienen muy trabajada lo que es cronología. Lo cronológico se va encaminado al tiempo. Entonces tienen un orden cronológico. ¿Por qué? Porque ellos cuentan los hechos en orden. Los hechos, el autor cuenta los hechos en una manera de orden cronológico, o sea, en orden.
El mismo autor es el que da la pauta en que brinda información. ¿Cuándo debe dar información? Con la manera de incrementar el suspenso. O sea, en ese relato que él hace, tiene una partecita que él hace como creativa para que sea como suspenso en la trama del relato. Entonces, por eso prefiere el orden cronológico. Pero hay una partecita que ya no lo hace como en orden cronológico, sino que está uno leyendo y dice, pero ¿cómo así? Va en orden cronológico, ahora decidió ya no contar en orden cronológico, sino que se desvió de otra manera. Pero eso es del mismo autor para crear el suspenso de la trama, o sea, del desarrollo del relato del que estamos hablando, que es del relato de aventuras, en lo de cronológico. Y hay un tercero que es de lugares y ambientes de los relatos. Aquí se habla precisamente de los lugares y de los ambientes. O sea, de los escenarios, de los lugares donde ocurren estos relatos de aventura. Y estos son territorios exóticos o desconocidos. Involucran paisajes, animales, personas, también objetos y cosas en estos relatos. Pero más que todo involucran esos animales, mucho trabajan con el paisaje y las personas. Eso es lo de los lugares y los ambientes. ¿Qué lugares se seleccionan? Seleccionan el autor, qué lugares selecciona para poder que su cuento o su relato de aventura le resulte atractivo, les resulte llamativo y crea más suspenso o más atracción en el lector o en las personas que cuando le leen estos relatos les causen sensación de seguir escuchando o de hacer preguntas. 2 minutos. Bueno, listo. Ya termina. Bueno, ahora vemos el narrador. El narrador siempre, aquí en estos relatos, es el protagonista, o sea, el personaje principal del relato de aventuras. Y siempre, ya les había dicho que narra en primera persona, pero cuando son relatos extensos, la narración también la hacen en tercera persona. Y también es muy practicada. La practican bastante precisamente porque cuando son relatos extensos, o sea, relatos donde participan varios personajes. Es esa que hacen el relato en tercera persona. Anteriormente ya lo había explicado, pero vuelvo y les explico, les queda mejor. Sí. Y queda como, pero no quiero. No, porque yo estoy en las 15. Bueno, ahí se corta la comunicación, quedó descripciones del ambiente y los personajes, ¿sí? Entonces, si quiere le toman foto, ¿sí? De que es narrador y descripciones del ambiente. Y si no, se pueden seguir y sacan el resumen del libro, del texto, sacan un resumen del texto, un resumen que ustedes mismos lo entiendan. Este es el que enriquece las descripciones, enriquece más el relato el relato de aventura, lo enriquecen las descripciones. Bueno, hasta aquí se vuelven a conectar, por favor, por el mismo... La clase ya se acabó. ¿Ya se acabó? Sí, profe, ya se acabó la clase, ya queda un minuto. ¿Son las 9 en punto? Hasta las 9. Hasta la 1 en punto. Ya, entonces, hasta la 1, ya, entonces, por favor, cumplen con lo que les dije, saquen fotos si quieren, y si no, por el libro encuentran esto, lo resumo. Y ya, entonces, chao, que les rinda bastante y nos vemos en la próxima clase. No, es que el tiempo no alcanza.